Soy Santiago y vamos a conocer historias que empiezan en lo íntimo y terminan moviendo lo colectivo. Historias que no se quedan en la superficie, porque lo que vale la pena siempre nace bajo tierra. Esto es En la Raíz, historias sobre la resistencia climática. En esta ocasión nos acompañará Cecilio Solís Librado, presidente de la Federación Indígena Empresarial y de Comunidades Locales. Cecilio ha dedicado su vida a construir puentes hacia el buen vivir de las comunidades indígenas, defendiendo la inmensa riqueza natural y cultural de su origen. Al día de hoy, Cecilio ha transformado el derecho en hechos a través de la creación de redes y federaciones como RITA y Cielo, que hoy agrupan a cientos de empresas comunitarias en todo México. Acompáñanos a escuchar una historia de identidad, respeto y la firme creencia de que la verdadera prosperidad nace del territorio y de su gente. Bueno, pues muchas gracias, Cecilio, bienvenido a En la Raíz. Es un gustazo tenerte en este podcast y poder platicar contigo hoy. La verdad nos sentimos con muchísima honra de poder aprender más de quién eres, lo que has hecho, cuál ha sido tu trayectoria y en general tu historia de vida. Creo que nuestra audiencia va a estar muy emocionada de escuchar este episodio y pues simplemente quisiera empezar por preguntarte quién eres, cuántos años tienes, quién eres, quién es Cecilio. Bueno, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Uno simplemente camina en la vida, ¿no? Camina en la vida y va construyendo, aportando y tratando de construir puentes para hacer ese camino hacia el buen vivir de los pueblos y las comunidades indígenas. Bueno, pues, ¿qué será? Yo soy Cecilio Solís Librado, soy indígena náhuatl de la Sierra Nororiental de Puebla, de una comunidad muy, muy pequeña que ha ido creciendo con el tiempo, que se llama Acuaco, en lengua náhuatl significa serpiente de agua, y que soy geógrafo de profesión, egresado de la gloriosa UNAM, e indianista por convicción, ¿no? Tengo 35 años más o menos en este barco llamado Movimiento Indígena, o uno de los diversos movimientos indígenas de México, que somos diversos rostros, y que pues eso en general, ¿no? Desde que salí de la carrera y previo, ya estaba yo metido en movimientos sociales. Fundé algún centro cultural en Ciudad Nezahualcóyotl, que se llamó y sigue funcionando, se llama Islamachilistli, que en náhuatl significa enseñar sin ver el rostro de quien. Y ahí asistían jóvenes, preferentemente mayores de 15 años, migrantes de diferentes partes del país, que no habían tenido oportunidad de cursar la primaria, la secundaria, y ahí les dábamos educación para adultos. ¿Y cuántos años tenías ahí? Ahí yo tenía, tendría como 21, 22 años. Desde muy chico me incliné por los movimientos sociales, ¿no? Yo vengo de la Sierra Nororiental de Puebla. Mi abuelo, que era mi figura paterna, él era, así lo recuerdo, como un líder comunitario, que lo mismo hablaba en las reuniones comunitarias y hablaba, y lo mismo agarraba el machete, el asadón para hacer la faina, para limpiar el río, que lo mismo lo visitaban para que platicaran de algo, ¿no? Entonces yo crecí en ese... ¿Cómo se llamaba? En ese ambiente, don José Librado. Yo crecí en ese ambiente, en el campo, en la sierra, que era y es hermosa. Y muy, muy chico, me encantaría decir que nos venimos a la Ciudad de México, pero más bien migramos a la Ciudad de México por diferentes razones, ¿no? Llego muy, muy chico. ¿Eso a qué edad fue? Llego como a entre los 7 y los 8 años,
porque lo recuerdo, pues me iban a apuntar a la primaria apenas allá en la sierra, que era una escuela que estaba lejos de la comunidad. Me acuerdo cuando la fuimos a conocer con mi abuelo y mi tío, por primera vez en mi vida vi muchos niños, muchos. Wow. Yo dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, en tu infancia temprana, ¿no tienes memorias de jugar con otros niños? Sí, tenía primos, sobrinos más bien de mi misma edad, pero la casa estaba aislada. Okay. Estaba aislada. Mi vecino más próximo, nuestro vecino más próximo, que estaba como a 500 metros, 800 metros, sí, luego el otro estaba como a 1,5 kilómetros, luego los otros estaban como a 2 kilómetros, luego la colonia estaba más lejos todavía, y el pueblo, pues caminando hacíamos como 30, 40 minutos, ¿no? Por la barranca del río hasta llegar a la cabecera municipal. En un ecosistema, ya es ahí de... Es un ecosistema de pino-encino. Es el clima de los más fríos de los fríos. Sin ser todavía bosque de niebla. Sí. Una altura 2,600, 2,700 metros sobre el nivel del mar. Ese era mi patio. O sea, de montaña sí. En un bosque de pino-encino. Sí, ese era mi patio, ¿no? Entonces, el amanecer pues era así. O sea, la casa daba a la montaña y por la salida del sol. Entonces era espectacular ver todo ese país. Ese era mi patio. Wow. Eso era mi vida cotidiana. ¿Cómo fue para ti entender cómo fue esa transición de entonces llegar a la ciudad a un patio muy diferente, me imagino? Es un golpe fuertísimo. Hasta la pobreza se respira hasta cuando el momento de que el migrante se da cuenta, una vez que llega a la ciudad, que es pobre. Que es pobre porque tienes que llegar a una ciudad como la Ciudad de México, en mi caso, llegamos al centro histórico, allí en la calle de Correo Mayor, en una de las vecindades, de estas vecindades muy viejas. De ahí nos fuimos a Ciudad Neza, lo que era Ciudad Neza, en esos años, hace 50 años, un querido amigo, muy querido, escritor, Primo Mendoza, relataba en uno de sus cuentos y decía que los niños de Ciudad Neza eran pequeños tigres, y eran tigres por lo pinto de la piel, entre el color moreno y los giotes, por la desnutrición y el polvo y demás. Efectivamente, hubo un clima árido, ¿no? De tolvaneras, pero también de lodazales, sin infraestructura. Y ahí realmente te das cuenta de que eres pobre, de que teniendo tanta riqueza, ¿no? Ese patio enorme que era la sierra, ahora llegas a un lugar que hay que conquistar. Y que hay que saber sobrevivir, ¿no? Y entonces ahí empieza esta lucha, ¿cómo llamarle? Pero también te das cuenta que no eres el único. Bueno, yo llego de sombrero y de guarache, ¿no? Me acuerdo que mis amigos, me quitaban el sombrero y lo agarraban de platillo volador, ¿no? Entonces era... al paso del tiempo ya te da risa, pero en el momento te sientes raro. Pero con el convivir te das cuenta de que hay gente de Oaxaca, de Guerrero, de Puebla, del Estado de México, de Michoacán principalmente, y te das cuenta que todos migraron junto con su padre, su madre, su familia, en mi caso con mi madre, buscando ese famoso desarrollo. Migraste porque allá no había dinero, migraste porque había necesidades, pero te das cuenta que migraste a un lugar en donde las necesidades se respiran día con día, y entonces ese mundo, ese pequeño mundo, se cuida a sí mismo, se va cuidando a sí mismo y te vas forjando, ¿no? Y obviamente tiene muchísimos desafíos, porque entre las diversas culturas que éramos,
nos enfrentamos a una realidad y a un territorio distinto que había que conquistar y que había que cuidar y que había que apoyar para salir adelante, ¿no? ¿Qué quería decir para ti en ese momento conquistar un nuevo lugar? Era verte ahí, saberte ahí y desafiarte ahí mismo. Y decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? Yo entro a la escuela pues ya muy grande, como a los 8 años más o menos, repruebo el primer año, pues no sabes absolutamente nada y hasta los 9 años empiezo a aprender a leer. Y hay una pregunta, nada más para asegurarme de redondear las notas. Dices que en Acuaco vivías con tu abuelo y tu mamá. En casa vivía el abuelo, mi tío Miguel, mi tío José, mamá, que era la figura materna, ¿Y estos son sus la mujer hermanos? de la casa, y ellos sus hermanos, y yo, Okay. que era el nieto más pequeño de todos. ¿Y en la migración quiénes se van? En la migración, pues mamá y yo, Okay. ¿no? Yo soy hijo único, y pues así, ¿no? Llegamos a la ciudad y el desafío es, en perfecto inglés, es muy cabrón, ¿no? Sí. Muy, muy complejo, muy difícil, porque entonces llegas con una mamá joven que no sabe leer ni escribir, en un mundo distinto, ¿no? Y en donde te contratas de lo que sabes hacer, que sabes hacer tortillas. Bueno, pues te contratas haciendo tortillas. Tienes un hijo y bueno, tienes que trabajar para ese hijo, ¿no? Y se queda atrás todo un mundo, todo un mundo, y ahora tienes que entender tú a muy temprana edad que este es el otro mundo. Pero que te acuerdas, en mi caso me acuerdo muy claramente que cuando entramos a la Ciudad de México, veo los volcanes, ¿no? Y se me quedó, y a la fecha, mi casa está allá, del otro lado de los volcanes, ¿no? ¿Y qué te decía son mamá? muchas ¿Cómo te lo cosas. explicaba? Alguien de 7, 8 años, ¿cómo le explicas lo que es ese cambio? Pues, fíjate que es la primera vez que me hacen esa pregunta. Mi mamá hablaba muy poco, pues no sé, muchas razones, ¿no? Pero solo me decía que aquí estábamos, o sea, que esta era la nueva casa y esta era, que aquí estábamos y que un día íbamos a regresar al pueblo, ¿no? Un día. ¿Cuándo? No lo sabíamos, un día. Y bueno, la vida da vueltas, ¿no? Da vueltas y el salir de la sierra, te permite otras alternativas, otras oportunidades que quizás, y solo quizás, habiéndose quedado en la sierra, no hubiéramos tenido, ¿no? Y bueno, la vida te da unas cosas por otras. Es complejo, pero tampoco te puedes quedar en mi caso, en la melancolía y en esa parte del recuerdo eterno y lamentándote, sino más bien cómo le haces ahora en esta realidad para hacer, para avanzar. Y algo que me dijo el abuelo en esas vueltas de ir al pueblo y regresar en las vacaciones de verano, que son las más largas, y estarte allá todas las vacaciones. Mi abuelo tenía una pequeña, un pequeño huerto de manzanas, como de 1,5 hectáreas, y había mucha manzana, yo veía mucha. Pues en la Sierra Norte. Y recuerdo que llegaba el coyote y se llevaba todo, ¿no? Y la paga era muy poca, y la báscula era muy grande, y los costales enormes, ¿no? Más grandes que yo. Y yo decía,
Y decíamos, esto es muy poco en comparación con todo lo que se ha llevado. Y pues no, nadie sabía leer ni escribir ni nada. Total que el coyote se iba bien cargadito y dejaba poco dinero. Y y el abuelo un día en una de esas ventas dice, es poco, ¿verdad, hijo? Sí, es poco, ¿no? Bueno, seguramente nos roba, seguro. Y dice, por eso debes estudiar, para que vayas y aprendas y regreses y nos ayudes. Y se queda, ¿no? Se queda y te hace eco, con el tiempo te hace eco. Y sí, pues me aferro, ¿no? Me aferro a esa parte interesante que es estudiar y aprender a leer, que es formidable. Cuando aprendes a leer y te gusta, te das cuenta que en los libros está la magia y que ahí está el conocimiento y que desde ahí puedes entender muchas realidades y cambiar otras y apoyar otras. ¿Cuáles fueron los primeros libros que te marcaron? El primer libro... Pregunta obligada. El primer libro, ya libro como tal, bueno, los libros de texto, etcétera, pero ya estando en la Ciudad de México, bueno, aquí en Ciudad Neza, yo tenía una tía con la cual me quedé después de varias cosas que pasaron en mi vida, y ella tenía un novio que era empleado de una librería que estaba en Los Arcos, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Y él me regaló el primer libro como tal, así un libro empastado, con pasta dura, con letras bañadas en oro o similar, y que era una antología de novelas rusas. Sí, ahí estaba La Dama ligero. De Picas y otros cuentos rusos hermosos que a la fecha recuerdo algunos. Ese fue el primer libro que leí, y después me regaló este libro de 10.000 leguas de viaje submarino. Y después me regaló un libro infantil, que dije, bueno, ¿esto de qué se trata? Sí, ese fue el primer libro que leí. ¿Y cuándo empezaste a darte cuenta, sospecho, que en algún punto te empezaste a dar cuenta de que algo no estaba en su lugar desde el punto de vista de justicia? Sí, en estos ires y venires de la ciudad al pueblo, te das cuenta que la comunidad no cambia, que el pueblo, la cabecera municipal no cambia, que los caminos no cambian, que casi todo sigue igual, y que van y vienen presidentes municipales y todo sigue igual. Y entonces ahí te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Pero sobre todo me doy cuenta más profundamente cuando entro a la carrera. Estudié geografía. ¿Por qué decidiste estudiar geografía? Ahorita regresamos, pero ¿por qué decidiste estudiar geografía? Fue muy gracioso. Yo quería ser psicólogo. Me encantaba la psicología en la prepa. Yo tenía una maestra que era apasionada de la psicología y me enamoró de ella. Pero en el último año tuve una maestra de geografía que, si mi otra maestra amaba la psicología, esta la adoraba a la geografía. Sí. Era su idilio. Era entre su romance prohibido y su amor eterno. Era poético. Y me enamora de la geografía. Y en el último segundo decido estudiar geografía, pero también influye mucho, yo de casa a la prepa, yo estudié en prepa 7, tenía que tomar un camión en la avenida para llegar al metro, y siempre había un camión que coincidía exactamente en el momento en que yo salía a la avenida, que tenía un letrero atrás, un camión de estos chimecos antiguos, que decía Lindo Pulgoso, nunca se me va a olvidar, porque echaba una cantidad de humo espectacular, pero espectacular. Yo decía, esto no es posible, o sea, ¿cómo se puede permitir eso? ¿No? El cambio climático y todas estas cosas todavía estaban muy lejos, pero me interesó.
me interesó, y cuando reviso el plan de estudios de geografía, veo climatología, meteorología, agroclimatología, y dije, de aquí soy. ¿En qué año empezaste a estudiar? Yo entro a la prepa en el 83, salgo en el 86, entro a la universidad en el 87, Ok, 86, sí. 87. Pues Ahí, geografía era de lo que podías estudiar si te querías dedicar a esto. Sí, en ese inter me enamoro profundamente. Ajá. Y hago vida con mi actual pareja. Ajá. Y nos casamos y el rollo, bueno, todo un rollo. Nace nuestro bebé y dejo la carrera un año, Okay. ¿no? En lo que veo de qué se trata ahora, y volteo a los lados y dices, esto de trabajar para alguien, de trabajar en una fábrica, dije, no es lo mío, ¿no? Y decido hacer muchas cosas y regresar a la carrera, Okay. ¿no? Y ahora sí, volviendo al tema de la justicia o injusticia, ¿qué despertó en ti durante la carrera que terminaste? Ahí sí ya nos acercamos al momento en el que pusiste un proyecto educativo. Sí, no, el proyecto educativo lo pongo, sí, en ese inter entre la prepa y la universidad, en ese inter, fundamos el Centro Cultural Isla Machilistli, y incluso me llevo a algunos compañeros de la carrera a dar clases, con todo eso. Y en ese inter también conozco a Primo Mendoza, escritor que decía Los Niños Tigre, un gran amigo, que me enseñó a escribir lo poco que sé. Y me regala un libro que se llama Raíz y Razón de Zapata, ¿no? Un libro precioso que relata la vida de Zapata y todo. Y ese libro, más otras lecturas, más ver esas realidades, más ver la realidad donde vienes, más ver la realidad de donde estás, me lleva a decir, a ver, aquí hay algo que no está funcionando. Hay algo que no necesariamente es lo que debe de ser México. En sus diferentes estratos sociales y en sus diferentes culturas, tanto en la ciudad como en el campo. Y sobre todo cuando leo a Ángel Bassols Batalla, geógrafo, en su libro de Geografía, Subdesarrollo y Marxismo, y el de Regionalización de México. Y luego con las prácticas, conociendo ese otro México, los geógrafos, no sé si actualmente, pero desde entonces hacíamos mucha práctica de campo, y más tu raíz te lleva, ¿no? A decir, a ver, y el planteamiento sigue, creo que vigente. ¿Cómo puedes tener a los y las más pobres dentro de los pobres cuando están viviendo en una riqueza que da México, no solamente uno de los primeros lugares a nivel internacional en biodiversidad, sino también en cultura, en culinaria y en tantos recursos naturales? Y dices, a ver, aquí la fórmula alguien la alteró y alguien nos vendió la idea de que éramos pobres. Y empiezas a ver indicadores y empiezas a aprender ese lenguaje y a leer sus herramientas. Y dices, no, aquí hay algo mal. Alguien alteró la ecuación y te vendió a ti la idea de que eres pobre, ¿no? Y ya con herramientas como geógrafo, que me encanta la geografía, pero también esas herramientas que te da la vida en tu raíz, en tu origen. Y luego ese viaje en ese México profundo, ¿no? Te hace redescubrir raíces, reafirmar identidades, pero también ver alternativas para eso de lo cual tú vienes y estás convencido. Los pueblos indígenas, el desarrollo y el buen vivir, ¿no? ¿Quién alteró la ecuación? ¿Perdón? ¿Quién alteró la ecuación?
alguien que confundió la política en negocio propio, ¿no? La política en el buen hacer es hacer para la otredad, hacer para quien gobiernas, es hacer para que la sociedad que te eligió, que te nombró, etcétera, viva bien. Ese alguien se confundió. Y en México y quizás en toda América Latina, cuando lees las venas abiertas de América Latina, dices, a ver, ¿cómo es el espejo? ¿No? Y cuando conoces América Latina, y cuando viajas por América Latina y regresas a México y regresas a tu comunidad, dices, alguien alteró y confundió la política en un negocio propio. Y en esa explotación, uso y abuso del poder, ¿no? Y dices, ¿cómo podemos contribuir a que en este camino podamos transitar de una mejor manera los que tenemos más, pero que nos vemos como los menos, porque nos creímos sus indicadores y sus estadísticas? Y regreso al patio de mi casa, en la sierra. Las montañas, el río, y ahora puedes hacer cuentas de todos los recursos naturales que ahí tienes, y dices, ¿en dónde está la pobreza? ¿Por qué esa cotidianidad? Claro, porque esa cotidianidad ya no nos dejó ver. Y alguien de fuera llega, ve y abusa. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Las consecuencias. O algunas de ellas. Pues, migración, ¿no? Migración forzada, desplazamiento, uso indebido de la cultura y todo lo que ella engloba, pero también esa apropiación indebida de espacios territoriales que tienen una cantidad de recursos minerales increíbles y que a los pueblos les quitan de una forma amañada. Y no únicamente minerales, que eso es lo más sabido. Lo mismo tienes en playas, ¿no? Y puedo citar varios políticos actuales y que están vivos en Campeche, en la zona maya y en otras regiones del país, pero también de bosques, ¿no? O sea, ese abuso de la buena fe y muchas veces del desconocimiento de la gente, ¿no? Y cuando tú lees ese libro de Raíz y Razón de Zapata, ves en la historia, y cuando retrocedes un poco más y lees el libro se llama algo así como los héroes anónimos de la Revolución Mexicana, y cuando retrocedes un poco más, ¿no? Y ves la conquista, dices, a ver, ¿en dónde se torció la ecuación? ¿Y hasta dónde nos ha llevado? ¿No? Ok. ¿Y cuándo te diste cuenta tú, entonces, que eres parte de un movimiento indígena? Eso fue muy lindo en mi vida porque en el 92, en los años 90, pero en el 92 es así como el estallido con el Encuentro de dos Mundos, ¿no? El Encuentro de dos Mundos de los 500 años, nace el movimiento 500 años de resistencia indígena, negra y popular, que fue todo un movimiento a nivel América Latina, pero en México tuvo su propia expresión. Uh-huh. Y ahí vienen marchas de los diferentes estados del país, se concentran en el Zócalo. Ahí yo participo por primera vez
ya dentro del movimiento indígena. Y cuando veo esa multitud, ¿no?, plurimulticultural que es México, que yo lo sabía por mis clases de geografía humana y porque había viajado un poco, pero cuando lo ves ahí, concentrado en el Zócalo, y que tú fuiste parte mínima para apoyar ese movimiento, me redescubro, ¿no? Y dices, pues sí, esa es mi gente, es mi abuelo, son mis tíos, son mis tías, ¿no?, igualitos y con las mismas necesidades, pero de todos lados, pero en todas partes. Y hay yaquis entonces de Sonora, y hay rarámuris de Chihuahua, y hay mayas de la península, y hay amuzgos de Guerrero, y hay nahuas de Veracruz, de Puebla, y hay tojolabales de Chiapas, celtales, otziles, y una cantidad de pueblos indígenas, pero todos con una demanda, ¿no?, de justicia. Y entonces yo recuerdo que venían unos compas de Guerrero, de la montaña de Guerrero, que su demanda, y ya está ya escrito en varios libros, su demanda y marchar desde la montaña de Guerrero hasta México, hasta el corazón de México, es por una máquina de escribir. Wow. Y aquellos dirigentes más avesados, ya muy leídos y con un intelecto y una oratoria impresionante, que inspiran y que te llevan, que ya hablaban de derechos indígenas, ¿no?, del convenio 169 y de otras. Y yo decía, wow. Yo dije, yo soy de aquí, ¿no? Y ya, y ahí nos subimos. ¿Y cómo cambió tu vida? Y yo en ese momento, entre el Centro Cultural Islamachilisli, mantenerlo y hacer gestión para los maestros. Bueno, en ese momento yo estaba con el Centro Cultural Islamachilisli, dándole vida, etcétera, pero también daba clases en una escuela experimental jesuita en Chalco, que era muy inspiradora, que aprendí ahí cantidades enormes sobre planeación y muchísimas cosas. Y decido dejar todo. Tenía un poco de dinero ahorrado y decido irme de lleno con el movimiento indígena, y me voy con una organización que se llama Frente Independiente de Pueblos Indios, el FIPI, y el Comité de Apoyo y Defensa de los Derechos Indios, el CADIAC, con el FIPI lo lideraba un compañero tojolabal, un gran maestro y amigo, compañero, Margarito Ruiz, y el CADIAC lo dirigía Araceli Burguete, una estupenda y gran intelectual del movimiento indígena, y ahí con ellos me meto ya al mundo indígena desde esa otra realidad, ya no desde verla en la geografía humana y de verla en los libros y de ver índices y estadísticas ni en las prácticas de la carrera, sino ya directo en ese mundo indígena que es México, en ese mundo a veces hasta soterrado, ¿no? Y empieza a descubrir y empieza a ver las demandas directamente de la gente, y empiezas a asistir a reuniones y empiezas a aprender cómo es el tema de la gestión, de la negociación, de la exigencia al gobierno, a los gobiernos, y ahí empiezas a poner en práctica lo que aprendiste en la escuela, a lo largo de la escuela, pero también empiezas a mezclarlo con tu raíz, ¿no? De tal suerte que cuando llego al movimiento indígena me siento en casa. Llego así como muy natural, y los compas me aceptan así. Yo era muy joven, muy jovencillo, y me aceptan así como
pues uno más, ¿no? Me abrazan, nos abrazamos y ahí empieza toda otra etapa de la vida, ¿no? Otra etapa de la vida, aprendes a conocer, aprendes a ver, aprendes a mirar, aprendes toda esta parte del derecho nacional e internacional sin ser abogado. Y sigues sintiendo que hace falta algo, ¿no? Y yo les decía a aquellos viejos dirigentes, es que está bien lo que hacemos, pero hace falta más. Y entonces ves la riqueza natural, cultural, ambiental, y dices, no, ¿cómo se traduce ese derecho? ¿Cómo se traduce el derecho al desarrollo? ¿Cómo se traduce el derecho a la distribución de beneficios? ¿Cómo se traduce el derecho a la libre determinación? O sea, concretamente, ¿cómo se ve en territorio el éxito? Exacto. ¿Cómo la comunidad lo puede percibir? ¿Y cómo lo puede percibir? ¿No? Y recuerdo que en un evento que tuvimos en la montaña de Guerrero, en Guerrero, y después le echamos un aventón, una compa hacia la montaña, una compañera muy joven, no rebasaría yo creo que los 20, 21 años, y fuimos a echarle un aventón allá metida en algún lugar, y salen unos niños, una niña que no rebasaba yo creo que los 6, 7 años máximo, un niño como de 3 años, encueradito, con una playerita, la nena con un vestidito muy sencillo, súper sencillo, ambos descalzos, y un bebé, la niña cargando un bebé, y le pregunta a la compa, oye, ¿esos son tus hijos? Sí. ¿Y con quién los dejaste? Con su hermana mayor. Me responde. ¿Y quién es su hermana mayor? La que está cargando al bebé. Y eso, dices, eso te hace ver otras cosas. Y dices, está bien todo el tema del derecho, está bien que lo conozcamos, pero ¿cómo se traduce en esa cotidianidad? ¿Y a qué te llevó esta pregunta? Y entonces, dijera mi querida maestra de geografía, te pones tus lentes de geógrafo, ¿no? Y ves la riqueza territorial. Y dices, ¿cómo le hacemos para que ese derecho fortalezca capacidades y haga aprovechamiento territorial, ¿no? Entonces ves esta parte que ahora se conoce como parte de los servicios ecosistémicos, que es la belleza natural, pero ves nuevamente hacia atrás y ves cómo quien está aprovechando esos escenarios y esos paisajes no es la gente, es alguien que llegó de fuera y que la gente trabaja para ellos. Y dijimos, claro, pues es muy sencillo, la fórmula es sencillísima. Hagamos empresas, empresas de turismo. O sea, si la cosa va a ser el capital, pues que el capital le pertenezca a la gente. Claro. O sea, ¿por qué no? Y justo cuando lo planteo a aquellos viejos dirigentes, esto del capital, pues algunos, que no todos, me decían pues que era un capitalista. Y les digo, no, a ver, no. O sea... Pues ya imagino que algo les tuviste que explicar. O sea, ¿cómo le hacemos para que las empresas sean de las comunidades? Para que toda esa riqueza se convierta en bienestar. Y no es un tema de acumulación, sino mejor distribución y conservación. Bueno, total que tengo que explicar. Alguien me dice, bueno, pues que te vaya bien. Chao. Fue muy duro.
¿A nivel rompimiento? Sí, fue muy duro porque eras el más joven, ¿no? A nivel rompimiento incluso. Sí, eras el más joven, eras a quien habían fogueado, a quien habían preparado. Y estaban decepcionados. Sí, así es. Era como una especie de decepción, pero... Y perdón, ¿qué alternativa planteaban? Crear empresas. Ellos. Ajá. No. Yo vengo de esta parte del movimiento indígena que planteaba el tema de la libre determinación. Uh-huh. La libre determinación como un ejercicio de poder de las comunidades, uh-huh, en donde la tierra, el territorio y sus recursos son de y para las comunidades. Uh-huh. Y sigue siendo el planteamiento, uh-huh, ¿no? Pero en esa concepción más política y de derecho. Uh-huh. Sí, pero ¿cómo se traduce? Uh-huh. Porque mientras nosotros hablamos de eso, toda la Riviera Maya se está privatizando. Entiendo, sí. Y después la selva, y después los bosques, y después las cuencas, y después. Digo, ¿cómo le hacemos? Porque el derecho tiene que traducirse en hechos. Uh-huh. Sí, pero, bueno, sí, entonces, lo que estoy planteando no está fuera de lugar, sigue siendo, pero ahora el ejercicio del derecho en los hechos. Y recuerdo a un compa de la zona chinanteca de Oaxaca, que decía menos rollo y más desarrollo. Mm. Y empiezas a conjugar entre experiencias, lo que decía la gente, lo que quería la gente, etc. Y lo que tú, como geógrafo, veías. Y entonces digo, bueno, está bien, voy a darme chance nada más de demostrar que lo que estoy diciendo no es ese maldito capitalismo, como me dicen, sino es una alternativa distinta. Algunos me apoyan, otros me dicen... Buena suerte. Que te vaya bien. Dijeran los compas del norte, arre. Arre. Y digo, bueno, nunca rompí con ellos. La verdad es que uh-huh, sería mentir. Siempre los quise, los quiero y los respeto mucho. Aunque me veían de ladito al principio, pero dije... Con el paso del tiempo les demostré que era distinto. Y fundo la Red Indígena de Turismo de México, RITA, que la fundo con la participación de compas, me parece que de 16 pueblos indígenas distintos, de 2 estados del país, y con 30 empresas que empezamos a tejer. Empresas comunitarias. Sí, algunas desde el inicio, y otras ya que traían como la intuición, uh-huh, y empezamos a aportar para fortalecer. Y Rita en ese momento, que corría el año, que, híjole, soy malo para las fechas, pero ya tiene un rato de eso. Los 90. Sí, 90. Segunda mitad de los 90. Sí, algo así. Uh-huh. Y Rita fue el primer planteamiento de esa naturaleza a nivel América Latina. Wow. ¿No? Y eso nos mereció reconocimientos y todo muy romántico, y Naciones Unidas, etcétera. Y compartir la experiencia con América ¿cómo Latina. Que Naciones Unidas? O sea, ¿qué tipo de reconocimiento? Recibimos algún reconocimiento de Naciones Unidas, de uno de sus capítulos, ajá, ahorita recuerdo cuál, y otros reconocimientos nacionales, internacionales, y compartimos la experiencia con América Latina, África y Asia. Qué orgullo. ¿No? Eso fue muy lindo porque te regresas, ¿no? Te regresas a un momento de tu vida cuando estás recibiendo el premio, que ahorita no me acuerdo me voy a acordar del capítulo de Naciones Unidas que nos lo otorgó en Nueva York. Recuerdas como ese momento en la sierra, ¿no? En que te dicen vete y estudia. Wow, qué impresión. Para que regreses. ¿Algo de esto ha sido en Acuaco? ¿No? Sí. Y entonces dices, sí, aquí está parte del fruto, ¿no? Lo estamos logrando.
Pero falta más y dejo la red en el 2012 más o menos, Wow. porque ya había crecido, se había ido consolidando y compas de varios estados y de gente que no se dedicaba al turismo empiezan a solicitar su ingreso a la red. Y la red estaba diseñada para empresas de turismo. Y entonces empiezan a pedir su ingreso compañeros que hacen artesanías, transforman productos del campo, hacen moles, etcétera, etcétera. Y dices, si ingresamos esa gran diversidad a la red tiene que cambiar su misión y visión, objetivos y demás. ¿Qué podemos hacer? Y entonces, en un viaje a Costa Rica, con gente de la OIT platicando, de la Organización Internacional del Trabajo, me dicen, oye, Cecilio, la red va muy bien, etcétera, etcétera, felicidades y demás. Y les digo, sí, vamos avanzando poco a poco, y les platico lo que está ocurriendo, y me dicen, pues deberían de abrir un poco más el paraguas para que... Y ahí nace la idea de crear una cámara indígena empresarial, ¿no? Digo, claro, por ahí puede ser el camino, la otra parte del camino. Y regreso, planteo eso a mis compañeros, compañeras, y les digo, ¿saben qué? Voy a dejar la red, vamos a una asamblea nacional para entregar el cargo y que la gente decida, y yo me voy a tejer otro sueño que es la Cámara Indígena Empresarial. Te vas, como llegas, ¿no? Dejas lo que se logró y con muchas experiencias. Al final, ¿cuándo te fuiste de la red? En el 12 más o menos. Sí, pero ¿cuántas empresas, culturas, cuántas empresas, cuántos estados? Es que empezaste con 16. Del momento en que nació al momento en que la dejo, eran más de 50 empresas ya de turismo en los mismos 12 estados y 18 pueblos indígenas. Wow. Hacemos la asamblea, entrego pues todo lo que se debe de entregar y me voy, ¿no? Y me voy a seguir un sueño, ese sueño llamado Cámara Indígena Empresarial. Ya soy más o menos conocido a nivel nacional, con mucha gente en el país, muchos dirigentes, etcétera. Les empiezo a plantear la idea, hago un equipo en donde participa, que a la fecha sigue, la compañera Adriana Casillas, Fernando Pérez, Elvia de la Luz, y el resto del equipo se queda en la red, ¿no? Y les digo, a ver, no hay dinero, hay que empezar a picar piedra, y me dicen, va. Digo, pero a ver, denme chance de hacer planeación, nos sentamos, etcétera, y empiezo a recorrer el país nuevamente y a compartir con las compañeras y los compañeros esta otra idea, ¿no? De crecer, de seguir avanzando y de que la red se queda, de que sigue y de que tiene que seguir su camino. Y entonces recorremos el país. Esto me lleva 2 años más o menos, y en el 2014, en octubre del 2014, fundamos la Federación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México, ya con el concurso de 83 empresas distintas, wow, entre ellas turismo y todo un mundo, 83 pueblos indígenas, 83 empresas indígenas, empresas, emprendimientos, de 22 estados del país y de 33 pueblos indígenas distintos. Wow. O sea, lo que era la red, ahora con este nuevo planteamiento se multiplica, y al paso de 10 años, nuevamente somos reconocidos por diferentes instancias, instituciones, y eso es muy lindo, pero lo más
lo más gratificante es cuando empiezas a ver que esa federación indígena empieza a crecer. A la fecha somos como 250 empresas distintas en los mismos 22 estados del país y de 39 pueblos indígenas distintos, ¿no? Te lleva a hacer un esfuerzo extraordinario, una planeación a 10 años. De hecho, acabamos de renovarla. En octubre del año pasado cumplimos 10 años. Muchas felicidades por gracias. Esos 10 años. Y aquellas fuentes de financiación, sobre todo internacionales, que ya habían visto el desempeño, el manejo de los recursos en la red, y que ahora pedíamos que nos apoyaran, nos acompañaran como Cielo, no dudan en hacerlo, y es padre, ¿no? Es padre porque ves que hay confianza, ves que lo que has sembrado está dando frutos, y ves cómo poco a poco, aunque sea en pequeño, porque México es muy grande, empiezas a contribuir a cambios, ¿no? A cambios, y pues obviamente desde el movimiento indígena, desde el FIPI y el CADIAC, me encomiendan en algún momento darle seguimiento al Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas, a nivel Naciones Unidas, y empiezo a viajar también por el mundo, ¿no? Entonces en el FIPI me da la oportunidad de viajar, de darle seguimiento al CBD, como se conoce en el argot de Naciones Unidas, y viajas y aprendes mucho, viajar te ilustra, y te ilustra muchísimo, ¿no? Bueno, depende cómo vayas a viajar, y cada quien tiene... Hay que estar presentes. Sí, Hay que estar presentes. Y yo siempre había tenido esa pregunta de cómo Alemania, que sale de una Segunda Guerra Mundial dividida, aplastada, con hambruna, con todo lo que le dejó la Segunda Guerra Mundial, y que México en ese momento ya estaba como México, si no en su máximo esplendor, pero ya era México, y con relativa o cierta paz, ¿no? Que había mandado un escuadrón 201 a la Segunda Guerra, y dices, ¿cómo es posible que una nación que sale dividida, con todo lo que ocurrió, que fue una verdadera desgracia, a tantos años de distancia, es ahora lo que es? Y yo tengo unas ganas impresionantes de conocer esa realidad alemana, ¿no? La conozco después de la caída del muro de Berlín, y cuando llego me quedo asombrado. O sea, dices, ¿cómo es que una nación se recupera? Obviamente tiene sus vericuetos y muchas cosas que lees en la historia, pero verla, dices, no es posible. Revise la historia de México, y en esos 50 años, y ves, si ahora lo ves, y lo sigues viendo ahora, en este momento, en el 2025, tantos abusos, tantas desviaciones, tanta corrupción, te explicas por qué no avanza, ¿no? Y políticos cínicos que en aquellos años decían, político que no tranza no avanza, dices, eso es el cinismo total. Y cuando ves los lujos exacerbados y el abuso total, dices, claro. Y cuando ves que una plataforma de Pemex desaparece y no hay investigación, y cuando ves que Noruega, con pozos mínimos en comparación con México, y conozco Noruega, y conoces y dices, no es posible. No es posible. No es posible. Y es ahí cuando te das cuenta de
de cómo la política en México y los políticos y las políticas mujeres, porque también las hay, han saqueado a México. Y cómo la pobreza es un negocio. Y cómo somos votos baratos y cómo les conviene tenernos con programas de dádivas que compran el siguiente periodo presidencial. Y desde tu punto de vista, ¿cuál es el potencial de México? México está ahí. Ahorita que veía tu Atlas de México, que es de los 80s, yo tengo uno similar empastado en piel y muy, muy precioso, así como ese. Y lo comparas con las imágenes actuales, súper modernas, y sabes leer un poco con tus lentes de geógrafo esas riquezas, dices, esa realidad debe de convertirse desde lo local. Y por eso crear empresas locales, comunitarias, ¿no? Y entonces en Cielo, ahora hay compas que tienen, y decimos compas porque es de las comunidades, pues empresas embotelladoras de agua, bosques modelo, centros turísticos de altísimo nivel, envasado de mole, chiles picantes, en transformación del nopal, del amaranto, artesanías de buen nivel, y lo último que estamos incursionando y tomando esa transformación del derecho y esa llamada transición justa, ¿no? En esta crisis climática estamos incursionando en el tema de energías renovables, ¿no? Wow, aprovechando los recursos que esta franja de oro, esta franja solar que atraviesa por México, nos da la posibilidad de tener pequeñas granjas y la reforma energética y todo un asunto que se ha hecho, como desde las comunidades podemos tener y podemos detonar empresas comunitarias, ¿no? Pues a mí me impresiona que a los 10 años tu abuelo José te dijo, oye, estudia para que regreses y nos ayudes. Y hoy puedes hablar de cientos de empresas comunitarias que forman parte de Cielo y de la federación, me imagino, que lideras. ¿Qué le dirías a ese chamaco si pudieras hablar con él, al ti de niño que estaba buscando conquistar Ciudad Neza? Pues que aquí estamos, ¿no? ¿Le cumpliste? Que hemos caminado, ¿sí? Y que estamos aportando. En verdad, lo que hace uno, yo así lo veo, es aportar. Es como un día un viejo chamán guatemalteco, me dice, Arcio, déjame decirte. Y luego otro compa igual, pero mexica, de aquí del Estado de México, Otomí. Déjame decirte. Y ya hemos coincidido en varias cosas de mi vida pasada y de un futuro que ellos veían de una forma extraña. No sé cómo le hacen, pero le hacen. Y coincidían en algo los dos. Y de acuerdo con la tradición, ¿no? Cuando tú encuentras tu camino de vida en el momento de la vida que te corresponde, entonces puedes hacer y cumplir lo que viniste a hacer a este mundo, ¿no? Y así lo tomo. Creo que encontramos el camino que nos fue dado para esta vida, y lo que hacemos es seguirlo y aportar. La verdad es que uno aporta, y la construcción es de todas, de todos. Y obviamente dicen en la psicología, te juntas con tus iguales para ser más fuertes, ¿no? Y hay retos, hay muchos retos, sigue habiendo muchos retos, muchísimos retos. Y algo me queda claro.
a mis 60 años de vida, algo me queda claro. Que sea izquierda, derecha o el centro, es gobierno. Y los gobiernos deben de trabajar para sus gobernados. Y los políticos y las políticas no tienen por qué enriquecerse a costa de sus gobernados. ¿No? Y que nosotros, desde lo que hacemos, que también es política y que también es construcción, tenemos que decirles, aquí estamos, esto es lo que tenemos, esto es lo que hemos hecho, súmale. No estoy en contra tuya. Súmale, que nosotros sumamos. Y es necesario decirlo. Desde que nació Cielo a la fecha, hemos tenido solamente un par de apoyos gubernamentales. Y en pesos y centavos no suman más de 180,000 pesos. Y todo el recurso con el cual se ha movido Cielo y que está totalmente comprobado y que se pueden meter a las cuentas y pueden ver de dónde viene y si somos malos. Es claro, ahí están las cuentas. Y viene de Estados Unidos, de Canadá y de algunos otros cooperantes europeos. Y no aferrarnos y no martirizarnos en decir el gobierno no nos apoya y es un malvado. No. Simplemente su política para con las organizaciones de la sociedad civil es distinta. Aquí estamos. Y que no nos vean como enemigos, ¿no? Que nos vean como esa parte de la sociedad civil que aporta desde esa trinchera llamada Federación Indígena Empresarial y desde las comunidades con las cuales sumamos y caminamos, ¿no? Eso somos y hasta ahí hemos llegado. Muchas gracias, Cecilio. ¿Algo que quieras dejar como mensaje, como idea antes de cerrar a la gente que nos escucha? Pues que en esta diversidad cultural que somos en México y en esta riqueza pluricultural y de este gran país, tenemos que reconocernos y vernos y acompañarnos en lo que nos se ha dado acompañarnos en ese momento. Si en algo no estamos de acuerdo, nos respetamos, pero ya avanzamos 2 pasos. Nos vamos a volver a encontrar y ahí donde nos encontremos, volvemos a caminar. Y creo que así podemos hacer más por este México que mucho lo sigue necesitando. Muchas gracias. No, gracias a ti y a ustedes. Un placer tenerte aquí el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar este episodio. Si fue útil para ti, te invitamos a que lo compartas con otras personas. También puedes seguirnos en nuestras redes y seguir al tanto de todo lo que hacemos y publicamos. Nos vemos a la próxima.